Y empezamos por el principio. Adelante. ¿Qué es la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos? La unidad de fiscalización es una unidad autónoma del Instituto Federal Electoral, luego de la reforma del 2007, en la que se le dota de facultades de comprobación, más bien te diría de investigación. Antes se hacían revisiones a los informes de campaña y hoy lo que se hacen son investigaciones. Esas investigaciones son para vigilar los recursos preponderantemente públicos, que son de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos, que se emplean a través de los partidos políticos en vida ordinaria, es decir, haya o no elección les dan dinero, y cuando hay campañas les dan otro tanto de dinero. Entonces, la unidad de fiscalización, a través de esas facultades, hace investigaciones para determinar si el uso de esos recursos está bien aplicado. O sea, para nosotros los mortales, la fiscalización es la revisión de la utilidad del recurso que se le otorgó al partido. Es la vigilancia de los recursos y se hacen investigaciones, Leo, porque no solamente importa lo que viene en los informes de campaña, sino lo que no viene en los informes. Claro, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y al respecto precisamente de esto, de lo que no se contiene como tal, hay veces que hay un tipo de patrocinio o apoyos de terceros. Ustedes como tal, ¿cómo lo regulan, cómo lo revisan, ahí cómo entra? Así es. El Código Electoral dice cuáles son los entes que no pueden dar dinero a las campañas. Ajá. No pueden dar dinero los poderes de la Unión, los 3 niveles de gobierno, los ministros de culto, personas físicas o morales que provengan del extranjero, aún siendo mexicanos, es decir, no puede haber recursos, transferencias, y otros tantos entes, precisamente para evitar la captura del Estado. Esto es, para evitar que estos patrocinios después exijan a los candidatos que gobiernen o que emprendan políticas a favor de esos patrocinadores. Condicionantes. Así es. Bajo ciertos acuerdos que pudieran darse. Por eso es muy importante hacer una vigilancia estricta y precisamente, mira, Leo, un ejemplo, para poder determinar cuál es el origen de los recursos, solicitamos información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien a su vez hace una dispersión de nuestra solicitud para allegarnos de la información de bancos, de casas de cambio, casas de bolsa, centros cambiarios, fideicomisos, para establecer en todo caso si las operaciones registradas o no por parte de los partidos políticos tienen un origen lícito. Contador, me parece de verdad interesante la creación de este organismo, de esta unidad de fiscalización. Usted tiene una vasta experiencia, más de 20 años en la fiscalización. Así es. Aparece una nueva figura y mi pregunta va en relación a qué va a suceder, cómo se va a estar trabajando. Bueno, ya estamos nosotros inmersos en las campañas en lo que se refiere a nuestra entidad, pero surge una nueva figura que es el candidato independiente. Este candidato independiente tiene los mismos derechos que los partidos, es decir, va a recibir financiamiento por parte del instituto. Si sí, se le va a fiscalizar de la misma manera. Si no, ¿cómo se le va entonces a revisar el gasto o la recepción de los recursos? ¿Y qué va a estar sucediendo? Es decir, ¿cuál es el reto de la unidad en este tema? Fíjate que precisamente venimos a Zacatecas a tener un diálogo con nuestro homólogo, con el órgano electoral local, porque nosotros somos del ámbito federal, porque estamos muy atentos a lo que va a suceder en Zacatecas en materia de candidatura independiente y sobre todo en el tema de la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización. Esta fiscalización es competencia del órgano técnico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Nosotros somos del ámbito federal, pero venimos a participar con ellos y acompañarlos en todo este proceso. El tema de candidaturas independientes, como tú sabes, es la primera entidad en el país que lo va a poner a prueba en este proceso electoral. Hay 9 candidatos independientes. Y mira, es todo un gran tema. Tienen los mismos derechos en la parte de participación política, sí, excepto el tema del financiamiento. No van a recibir financiamiento público, se van a fondear de financiamiento privado y ahí nuevamente se detona la vigilancia de los recursos. Es bien importante identificar cuál es el origen. Desde luego que hay más riesgos, estarás de acuerdo, sí. Leo, Vero, sí. En el sentido de que un candidato que no obtiene recursos públicos, porque además el principio democrático es privilegiar el dinero público para que no anden buscando dinero que después resulte ser ilegal y que en todo caso se tenga esta captura del Estado, como lo mencionaba. Entonces no tienen recursos públicos, van a tener que buscar recursos privados a través de simpatizantes, ellos no tienen militantes. Ajá. Y sí, hay que reconocer, ellos tienen una participación distinta porque no tienen un órgano de administración, no tienen una secretaría de elecciones, no tienen un grupo de acción al voto. Entonces, la verdad es que van a tener una empresa muy, muy grande. Ahora, toda esa movilidad requiere dinero. Claro. ¿Tendrán ellos la permisión entonces de recibir
Desde luego que sí, simpatizantes principalmente. Simpatizantes. Así es. Porque bueno, ¿no? Adelante. Me queda clara esta parte de que en esa figura específica de candidato independiente entra el apoyo de terceros. Así es. Ahí pero viene siendo un poquito la contradicción de por qué a los otros no, en el sentido de luego la negociación o los convenios que establezcan fuera de, esta figura todavía estaría más fuera de. Pues en principio te puedo decir, si no tienen recurso público y se van a llegar de recursos privados, existe mayor riesgo de esto que tú señalas. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el tema de las candidaturas independientes por el origen de los recursos. Ahí es donde se deben de tomar las facultades de la autoridad local, que puede acceder también al secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando hace solicitudes a la unidad de fiscalización. La vigilancia de los recursos es fundamental. Hay que conocer el origen, pero también hay que saber dónde lo aplican, en qué lo gastan. Hay una serie de reglas asociadas precisamente al gasto. Hay un tope de gastos de campaña cuyo fin es que se respeten esos topes porque representaría una contienda equitativa. Y en esa posibilidad, contador, ¿hay nivelación? Es decir, ¿no hay un desbalance? Se lo pregunto porque, bueno, si el candidato independiente no va a tener el apoyo del organismo para la obtención de los recursos, estamos revisando que nada más para campañas entre los 6 partidos, los 7 partidos van a tener poco más de 42 millones de pesos. El menor, que es el de 4 millones, el mayor tiene 8 millones y estos independientes no van a tener ni un peso. Ese es el régimen de competencia, ellos saben que están en ese régimen y desde luego están advertidos, conocen, así le entraron, perfecto. Así es. Muy bien. Contador, el tiempo es muy cruel en la televisión, pero no quisiéramos dejar pasar la oportunidad de su visita para preguntarle, y en relación sobre todo a este tema que recientemente tomó auge, con esta renovación del Pacto por México y estos diversos señalamientos de los dirigentes de los partidos más importantes o de los más posicionados en relación a el uso de los programas sociales para beneficio electoral. ¿Qué va a estar pasando por ahí? ¿Cómo se va a blindar? ¿Tienen ellos la posibilidad de seguirlos usando como plataforma o cómo el organismo va a entrar? Todas las dependencias de gobierno en los diferentes ámbitos, federal, local, tienen programas de blindaje electoral. El Pacto por México lo que hace es visibilizar un problema para que la ciudadanía advierta que hay estas condiciones. Fíjate, aquí es muy importante establecer lo siguiente. La transparencia es un elemento fundamental porque con la transparencia puedes advertir cosas importantes para que la ciudadanía participe en la vigilancia. La autoridad no renuncia de ninguna forma a su facultad de fiscalizar, pero sí requiere la participación ciudadana. Todos y cada uno de los funcionarios públicos de los diferentes órdenes de gobierno estamos obligados a cumplir la ley. El Pacto por México lo que hace es visibilizar una situación, un problema, y hacer un llamado a la ciudadanía para que participe con las autoridades electorales, una participación ciudadana activa que ayude a advertir precisamente estos temas. Hay que vigilar correctamente los recursos que se utilizan, sean fuentes privadas, sean fuentes públicas, y hay que escuchar a la ciudadanía. Y también, muy importante, hay que rendir cuentas. Se tiene que transparentar todo y cada uno de los centavos, de los pesos que utilizan los partidos políticos en la campaña. Y finalmente, contador, hacer el llamado a la ciudadanía para que también haga la denuncia, ¿no? Si ve irregularidades, si nota que se está haciendo un gasto que no se debiera, que ya me parece de verdad, ¿no?, un gasto pues tirado a la basura. 42 millones de pesos para campaña, 42 millones de pesos que desde mi punto de vista, entre pues lonas, flyers, trípticos, eso termina en la basura. Son 42 millones de pesos que se van a la basura. Bueno, hay que hacer un llamado a la ciudadanía. Es bien importante que participen, que denuncien actos que consideren son ilegales. La autoridad local está obligada a recibir esas denuncias, a procesarlas, está obligada a vigilar, y desde luego que la participación ciudadana es fundamental. Hay que atender a la demanda ciudadana. Han colocado muy alto la vara a los ciudadanos para que las autoridades cumplan, han colocado muy alto la vara para que los partidos políticos respeten la ley, respeten las reglas de la contienda electoral, independientemente del gasto que tú consideras es alto. A mí me parece que hay que privilegiar precisamente el derecho democrático, el derecho a votar, a ser votado, y muy importante es que la autoridad electoral garantice el sufragio, pero también vigile los recursos. Claro, y tenemos que ser responsables, ¿no? Contador, le agradezco mucho su visita. Le decía que tenemos que ser responsables porque recientemente, bueno, esta semana también,
se llevó a bóveda, a resguardo, las credenciales electorales que no fueron a recoger los ciudadanos, y son más de 13,000. Y ya se hizo un gasto también ahí, ¿no? Entonces también tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que pues hay que coadyuvar para que las cosas salgan bien. Parte es la autoridad, pero también la contraparte es nuestra responsabilidad. Gracias, contador. Gracias, Leo. Bienvenido. Encantado. Creo que tiene un gran trabajo y estaremos pendientes de la revisión que se haga aquí en Zacatecas. Leo. Pero gracias, buen día. Gracias. Vamos a ir a una pausa. Antes, un resumen, 7:32, que no se le haga tarde.